Abran su Biblia, por favor, al libro de Jueces en el capítulo 8. Hoy seguimos en el capítulo 8, seguimos con la historia de Gedeón. Y vamos a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, deseamos de nuevo que nos guíes a través de ella y nos dirijas, Señor, nos presentes las cosas que quieres que sepamos hoy acerca de ti. Por medio de esta historia de Gedeón, las experiencias que él tuvo, los comportamientos que vemos en él, que nos ayudes a ver cuáles debemos imitar y cuáles no, y que, Señor, nos acerques más a ti por estudiar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado viendo la historia de Gedeón. Hemos visto que Gedeón derrotó a los madianitas. Bueno, en realidad no fue Gedeón, fue Dios, ¿verdad? Pero Dios le ayudó. Dios le dio la victoria sobre los madianitas que habían estado oprimiendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había vuelto a los ídolos, se había vuelto a adorar a Baal, y se había dado a adorar a los ídolos que había de los pueblos a su alrededor. Y como Dios les prometió que lo iba a hacer, cuando ellos se volvieron a esos ídolos, los castigó. Y los castigó por medio de los madianitas. Como quien dice, Dios le dio la espada a los madianitas para que fueran a castigar a aquellos que estaban portándose mal. Si leen ustedes el capítulo 13 del libro de Romanos, la palabra de Dios nos dice ahí que Dios le dio la espada al rey, a la autoridad, para poder castigar a los malos. ¿Sí? No es que la ley del hombre sea mala necesariamente. Creo que la ley del hombre Dios la permite cuando la ley está aplicada correctamente y cuando hombres justos la aplican. Pero Dios le dio la habilidad al hombre de hacer leyes que ayudan a, de alguna manera, detener la maldad en el mundo. Si así con las leyes que existen y así con las consecuencias que existen para quienes rompen esas leyes, el mundo está como está, imagínese usted si no hubiera ley. Imagínese usted una ciudad sin policía, un país sin ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Un país sin armas. ¿Verdad? Ahorita está muy no quiero decir de moda, pero se está oyendo mucho acerca de la reunión que nuestro presidente Donald Trump tuvo con el presidente de Corea del Norte, ¿verdad? Y era algo que ya varias administraciones habían tratado de hacer de alguna manera, hacer a Corea del Norte darse cuenta que el camino en el que iba y el tratar de desarrollar armas nucleares no estaba en sus intereses, pero ninguno de ellos había tenido las agallas, por así decirlo, de decirle: mira, si no te detienes, yo te voy a detener. Y todos hemos leído las noticias de lo que Trump dijo de él. Le dijo Little Rocket Man, y que tenía un deseo que tenía un deseo de morir, y que etcétera, etcétera. Pero al ver que Trump tenía esa posición de que si no cambia sus maneras de pensar, yo estoy dispuesto a ir hasta lo último, ¿verdad? De repente este camarada, que nadie le había hecho que entrara ninguna razón en su cabeza, de repente este camarada dijo: ok, vamos a reunirnos y vamos a platicar, ¿verdad? Y pudimos ver ayer, los que vemos las noticias, cómo Trump y se me olvida su nombre, no me acuerdo de ¿verdad? Ese mero Kwai Chang Caine, se reunieron y platicaron, hablaron, y de acuerdo a lo que salieron en las noticias, el presidente de Corea del Norte decidió que iba de hecho a encaminarse a la desnuclearización de la península coreana, que es algo bueno, ¿verdad? Siempre que se deshacen de armas nucleares es algo bueno. Entonces la ley es buena, y los que Dios ha puesto que les ha dado la espada para que corrijan a los que están portándose mal, eso es algo que viene de Dios. Y Dios le dio la espada, en este caso a los madianitas, para que corrigieran a su propio pueblo. Dios le dio la espada de corrección a los madianitas para que corrigieran a su pueblo, al pueblo de Dios. Sí, más adelante en su historia siguieron portándose mal con Dios y mandó a otros pueblos que los conquistaron y los oprimieron, y etcétera, etcétera. Pero no era porque Dios fuera malo con ellos, era lo que Dios había prometido, y Dios cumple sus promesas, tanto las positivas como las negativas.
Nos encantan las promesas positivas y decimos amén cuando las escuchamos, pero también nos dio promesas negativas. Si se portan mal, esto les va a suceder. Si no siguen mis caminos, van a tener que pasar por estas dificultades. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo me he salido del camino que Dios tiene trazado para mí, sufro las consecuencias y las he sufrido bastante duras a veces. ¿Por qué? Porque Dios me ama y porque no quiere que me pierda y me corrige. Y a veces de maneras muy rígidas, muy fuertes, ¿verdad? Y le dio la espada a mi papá para que él, cuando yo me saliera de los caminos, él me tratara de meter de nuevo esos caminos. Entonces Gedeón fue llamado precisamente ahora para quitar de encima del pueblo israelita a estos madianitas. ¿Por qué? Porque el pueblo israelita había reconocido su error, clamó a Dios, y Dios, como Padre compasivo que es, ¿qué hace? Va y los rescata y manda a Gedeón a rescatarlos. Y pudimos ver cómo Gedeón con 300 hombres derrotó a un ejército de una cantidad, 135,000 hombres, ¿verdad? Con 300 hombres nada más. Y vemos ahora en donde estamos en el capítulo 8 que él va persiguiendo a los reyes de estos pueblos. Se nos dice que llegó a un pueblo que se llamaba Sucot. Y como él y sus hombres estaban muy cansados, les pidió que les dieran de comer a él y a sus hombres. Y les dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no te vamos a dar nada. No has vencido todavía a Sebaj y a Salmuná, todavía no los has alcanzado, todavía no los has derrotado completamente, así es que no te vamos a dar nada de comer. Y Gedeón pierde la cabeza por ese momento y les dice, cuando los alcance y derrote por completo a todos ellos, voy a volver aquí y voy a triturar los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. ¿Sí? Entonces empezó a amenazar, empezó a decirles a estos, ¿saben qué? Si no hacen lo que yo les digo, si no hacen lo que yo les estoy pidiendo, van a sufrir las consecuencias. Y vemos que se distanció un poco de lo que había estado haciendo hasta entonces, porque hasta entonces había estado siguiendo las instrucciones de Dios. Dios no le dijo nada acerca de hacer esto, simplemente fue una necesidad física que él tenía, una necesidad de la carne, sabía que tenía que suplirla de alguna manera y empezó a amenazar gente para tratar de lograrlo. Se va de Sucot y llega al siguiente lugar que se llama Peniel, nos dice ahí en el versículo 8, y ahí también pidió comida para su ejército, pero la gente de Peniel le respondió lo mismo que la de Sucot. Y así como le respondió a los de Sucot, Gedeón les dijo también a los de Peniel que un día iba a tener victoria sobre los reyes de los madianitas, iba a venir, iba a derrumbar una torre que ellos tenían ahí. Y siguió adelante con la persecución, Y pudimos ver ahí en los siguientes versículos cómo Gedeón avanzó por el camino y se encontró con otros pueblos por ahí. Versículo 12 se nos dice que entonces Sebaj y Salmuná huyeron y Gedeón los persiguió hasta echarles mano. Ante esto su ejército se llenó de espanto. Versículo 13 dice, al amanecer Gedeón regresó de la batalla y capturó a los jóvenes de Sucot, a un joven de Sucot, al que le hizo algunas preguntas, y el joven le dio por escrito los nombres de los jefes de los 77 ancianos de Sucot, y con eso Gedeón se presentó ante los jefes de Sucot y les dijo, aquí tienen a Sebaj y a Salmuná, o sea, los reyes que iba persiguiendo. Ustedes me preguntaron, ¿ya venciste a Sebaj y a Salmuná para que te alimentemos a tu ejército? Y eso fue una ofensa, les dice Gedeón. Y entonces Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Versículo 17 se nos dice, además derribó la torre de Peniel y mató a sus habitantes. Entonces se convirtió básicamente en lo que los madianitas habían sido para con ellos. Pero él no se convirtió en contra de un pueblo diferente, se convirtió en ello contra sus mismos compatriotas, contra gente de Israel que vivía en esas mismas ciudades en donde los israelitas estaban. Y saben que me recuerda a esas personas que toda su vida han tratado de lograr el éxito, toda su vida han tratado de obtener victorias y finalmente tienen la victoria. Y cuando obtienen la victoria, en lugar de ayudar y levantar a los que están con ellos, empiezan a buscar formas de oprimirlos. Empiezan a buscar formas de hacerlos menos. Se creen muy porque ya llegaron. Ya llegaron a donde querían estar, ya tienen la victoria, ya tienen el título, ya tienen el doctorado, ya tienen lo que fuera que anduvieran buscando. Y tienden a hacer menos a los demás y a amenazar y a tratar de buscar y lograr cosas por sus propias fuerzas. Se olvidan de Dios.
En el versículo 18 se nos sigue diciendo ahí en el capítulo 8 de Jueces, a Sebaj y a Salmunal les preguntó, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos les respondieron, se parecían a ti, cada uno de ellos parecía ser hijo de rey. Noten por favor los halagos ahí. A Sebaj y Salmunal, los reyes de los madianitas, habían matado mucha gente en la tierra de Israel. Mientras andaban ahí invadiendo la tierra de Israel, mataron mucha gente. Y creo que por lo que se nos está diciendo aquí, muchos de ellos, y como vamos a ver más adelante, eran hermanos de Gedeón. ¿Sí? Noten lo que dice el versículo 19. Y Gedeón les dijo, eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que si los hubieras dejado vivir, yo les hubiera perdonado la vida a ustedes. Noten, entonces parece ser que algunos de los familiares de Gedeón, como es de esperar, se habían muerto a manos de los madianitas y ahora que los tiene en la mira, como se dice, ahora va a vengarse de ellos, va a matarlos, va a hacerles lo mismo que ellos hicieron con sus hermanos. Pero tenemos que recordar algo y tenemos que notar algo aquí, que Dios no le ha dicho que los mate, Dios no le ha dicho que acabe con ellos. Dios le dio la victoria sobre los 135,000. Ellos huyeron, salieron del territorio de Israel. Y yo pienso que para cuando salieron del territorio de Israel, hasta ahí llegaba lo que Dios le había dicho a Gedeón que hiciera, pero él se está pasando un poquito más. Está empezando a agarrar está empezando a agarrar confianza con Dios. Está empezando a interpretar por sí mismo lo que la voluntad de Dios quizás es que debe hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces tenemos suficiente tiempo en el Evangelio, suficiente tiempo en la iglesia para conocer las Escrituras y empezamos nosotros mismos a tomar ciertas porciones de la Escritura y a aplicárnoslas a nosotros mismos cuando a veces ni siquiera son para nosotros. O tenemos la propensidad a querer interpretar o ver cosas en las Escrituras que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos pensando que las Escrituras dicen. Nadie puede entender completamente a Dios. Por eso es necesario que leamos la palabra y oremos mucho para que sea Él, por su Espíritu Santo, que nos ayuda a interpretar correctamente las Escrituras. Entonces aquí se le dicen a Gedeón, ¿sabes que esos hombres que matamos se parecían a ti? Tratan de halagarlo, decirles que parecían hijos de rey, así como tú pareces hijo de rey, ¿verdad? Y él les dice, eran mis hermanos y porque ustedes no les dejaron vivir, entonces yo tampoco les voy a dejar vivir y yo no les voy a perdonar la vida. Noten aquí, parece que Gedeón estaba totalmente cambiado. Ya no era el Gedeón que había estado operando de acuerdo con lo que Dios le decía que hiciera continuamente. No estaba siguiendo los caminos que Dios le trazaba para que hiciera, porque podemos acordarnos que Dios le dio instrucciones muy claras que Gedeón seguía, y por ello obtenía la victoria. Pero parece que ahora está recurriendo a sus propias habilidades, a sus propias ideas de cómo debe hacer las cosas y de cómo debe lidiar con estos hombres que, si bien son sus enemigos, ¿sí?, de todas maneras podemos ver, si escudriñamos las Escrituras, que Dios tenía una manera muy especial para los israelitas de que vieran a sus enemigos. Ahora, si Dios le daba la espada a los israelitas para castigar a un pueblo, tenían todo el derecho, tenían de hecho la obligación de castigar a ese pueblo. Pero si Dios no les daba la espada para castigar a ese pueblo, tenían que mostrarse misericordiosos, benévolos para con ellos, aun cuando hubieran sido sus enemigos. Y eso lo vemos a través de todas las Escrituras. A menudo la gente tiene la tendencia a pensar que tenemos un Dios en el Antiguo Testamento que es enojón, que nada más está esperando que la gente la riegue para dejarle caerle reglazo sobre la cabeza, para maldecirlos, para matarlos, para acabar con ellos. Y tenemos un Dios diferente en el Nuevo Testamento que Jesucristo vino a presentarnos, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de compasión, un Dios lleno de gracia. Mis hermanos, es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y esa es una de las razones por la que Jesucristo vino, para revelarnos en realidad cuál era el carácter verdadero de Dios, que es un Dios compasivo,
que es un Dios misericordioso, que es un Dios paciente, que es un Dios que está dispuesto a esperar tiempos que nosotros ni siquiera pudiéramos esperar ni con nuestros propios hijos, para esperar que su pueblo se vuelva a Él, para no tener que castigarlo. Ese es el Dios que se nos presenta desde el Antiguo Testamento y a través de todas las Escrituras. Lo que pasa es que mucha gente no escudriña todas las Escrituras. Escudriña nada más parte aquí y parte allá y se pierde de muchas de las cosas que hablan del verdadero carácter de Dios. Entonces, porque no está obrando dentro de la voluntad de Dios, porque ahora está usando sus propias habilidades, está dejándose llevar por sus propias ideas de cómo hacer las cosas, de cómo lidiar con estas cosas. Una de las cosas que busca es la venganza en contra de quienes habían matado a algunos de sus hermanos. Quiere vengarse. No quiere justicia. Hay venganza y hay justicia. ¿Sí? Y a menudo lo que nosotros queremos es venganza, no justicia. Y a veces buscamos vengarnos de las personas equivocadas. Porque a menudo a veces las personas de las que queremos vengar a veces no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos pasando, pero queremos que de alguna manera ellos paguen. Siempre les he dicho que la confesión es buena para el alma, ¿verdad? Así es que hoy me voy a confesar. Porque esto me pasó este fin de semana en Costco. Fuimos a Costco mi esposa y yo, y estábamos ahí viendo unas camisas, y puse mi teléfono encima de las camisas para buscar mi talla. Al empezar a mover las camisas, ¿qué creen que pasó con el teléfono? Se cayó y se metió entre todas las camisas. Ya cuando miré las camisas y escogí las que me gustaban, le digo a mi esposa, dame mi teléfono. ¿Cuál teléfono? A mí no me diste ningún teléfono. Sí, ¿cómo no? Te lo tuve que haber dado porque no está aquí. No me lo diste. Y luego me dice, pero ¿sabes qué? Estaba un camarada aquí parado a un lado de ti viendo. Encontré el culpable, ¿verdad? Digo, ¿quién más iba a ser? Descubrí que fue un error hacer eso. Porque yo estaba juzgando a esa persona que no conocía. Yo estaba juzgando a esa persona. Si hubiera agarrado a esta persona, gracias a Dios que no me acordé de su rostro ni nada, pero si lo hubiera agarrado con un teléfono similar al mío, lo hubiera ido a acusar de que traía mi teléfono. Pero la calma prevaleció y fui a la oficina de Costco y les pregunté si alguien había entregado un teléfono y me dijeron, no, nadie ha entregado nada, ok. Y me devolví a donde estaban las camisas y empecé a mover cielo y tierra. No que mi teléfono sea muy bueno, ya es viejo, pero traigo mucha información ahí. Cielo y tierra. Y la muchacha le decía yo, perdóname, no quiero hacerte un cochinero. Y ella me decía, no te preocupes, tú búscalo. Y ya estaba por darme por vencido, pero quería acordarme del rostro de este camarada porque estaba tan seguro que él lo tenía. De repente levanto un montón de camisas. ¿Y qué cree que sale de entre las camisas? Mi teléfono. Yo ya lo quería meter a la cárcel. Yo ya estaba listo para hablarle a la ley para que se lo llevaran por rata. Y él ni cuenta. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me da gusto que no haya visto a nadie con un teléfono como el mío, porque andaba así viendo a ver quién. Digo, ¿hasta dónde llega uno, verdad? ¿Hasta dónde llega uno? A veces uno no quiere justicia, a veces uno quiere venganza. Y a veces es lo único que satisface a la carne, ¿no es cierto? La justicia a menudo no satisface a la carne, la venganza sí la satisface. Y eso es lo que Gedeón está haciendo aquí. Él quiere venganza contra quienes habían matado a algunos de sus hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con tener un corazón vengativo en contra inclusive de nuestros enemigos.
¿Oyeron eso? Inclusive en contra de nuestros enemigos, porque esto es algo que claramente podemos ver enseñado a través de las Escrituras. Esto no era lo que Dios pedía, esto era lo que era la costumbre en los tiempos del Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, pero esto era lo que Dios quería, porque aún en el Antiguo Testamento vemos claramente que Dios estaba en contra de hacer daño a los enemigos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que en el Antiguo Testamento Dios está en contra de hacerle daño a los enemigos. No hay ningún amén. Quiere decir que no han leído el Antiguo Testamento. Eso sí fue, ok. Por ejemplo, miren Éxodo capítulo 23, los versículos 4 y 5. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Noten lo que dice ahí. Dice, si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, ¿qué dice ahí? Llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, ¿qué dice ahí? No dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse. Este es el buey y el asno de su enemigo. No es el de su amigo, no es el de su hermano, no es el de su vecino. Es el de alguien que lo aborrece a usted, es el de alguien que no lo puede ver, es el de alguien que si él pudiera, quizás le daría cuello a usted en cuanto tuviera la oportunidad. Y la palabra de Dios les está diciendo aquí a los judíos que si encuentran a este buey o este asno que está extraviado y les pertenece a uno de sus enemigos, llévaselo. En otras palabras, lo agarras del mecate, lo llevas a la casa de tu enemigo y le dices, hey, vecino, ¿sabes qué? Me encontré a tu buey, me encontré a tu asno perdido allá en el camino y como sé que es tuyo, ahí te va. Este es al enemigo. Por favor, no dejen de ver eso. Este es al enemigo. En Proverbios capítulo 24, los versículos 17 y 18, noten lo que dice ahí. Proverbios 24, versículos 17 y 18. Dice, no te alegres cuando caiga ¿quién? Tu enemigo. Que no se te alegre tu corazón cuando tropiece. Eso es lo que pasa normalmente. Les está yendo mal y qué bueno, para que se le quite. Me hizo muchas, ahora que me las pague. Para que vea lo que se siente. La palabra dice, no, eso no es lo que debe sentir un hijo de Dios. Porque hay consecuencias para eso. Noten el versículo 18. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. En otras palabras, no vaya a ser que el Señor te vea a ti burlándote de tu enemigo porque cayó. No vaya a ser que el Señor te vea a ti alegre por lo malo que le está pasando a tu enemigo, y porque te ve a ti alegre por lo malo que le está pasando a tu enemigo, Él deja de estar enojado con él por el mal que él hizo, y ¿sabes qué? Vuelve su coraje contra ti. Cosas pesadas, ¿no es cierto? Cosas que deben abrirnos los ojos, porque todos tenemos enemigos. Y a veces, como el mismo Señor Jesucristo dijo, los enemigos son los de ¿dónde? Los de nuestra propia casa. Entonces, si son nuestros enemigos, ¿cómo tenemos que tratarlos? Así como está diciendo el Señor aquí en su palabra, ¿verdad? Ahora, si vemos el Nuevo Testamento, en cuanto a cómo debemos portarnos contra nuestros enemigos, tenemos forzosamente que ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, comenzando con el versículo 14, en donde noten lo que se nos dice ahí. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Y no hacen diferencia entre buenos y malos. Simplemente gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Versículo 16. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás,
Nota en el versículo 17, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Versículo 18, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Versículo 19, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, dice el versículo 20, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Y si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Versículo 21, clave, no permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Así es que siente que su esposo es su enemigo, dele de comer si tiene hambre. Buena comida, buena medida, apretada, rebosando en su regazo, así como a él le gusta. Porque es su enemigo. No van a decir las hermanas, mejor lo voy a ver como amigo, ¿verdad? ¿Su esposa es su enemiga ahorita? Entonces, si tiene sed, dele de beber. Haga el bien por ella. Jóvenes que todavía no están casados, piensen en esto. Porque todo esto es parte de la vida. Y todo esto es aplicable a nuestro caminar cristiano a través de toda nuestra vida. Por eso estamos aquí. Porque queremos conocer la mente de Dios. Por eso estamos aquí, porque a través de las historias de la Biblia queremos conocer su corazón acerca de ciertas cosas. Ahora, si no queremos hacerle caso a Pablo, porque a menudo la gente dice, bueno, pues eso es lo que dijo Pablo. ¿Pero qué dijo Jesús? Pues gloria a Dios que lo tenemos escrito en la palabra también. En Mateo capítulo 5, comenzando con el versículo 43, se nos dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. A menudo cuando hablamos de amar a nuestro prójimo, siempre la pregunta surge, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Como que es difícil saber quién es. Queremos saber quién es nuestro prójimo para poder amarlo, ¿verdad? A nuestro enemigo nunca queremos saber quién es nuestro enemigo. Ya sabemos quién es nuestro enemigo, ¿verdad? Y qué bueno que nos dice que podemos odiarlo según lo que habían escuchado ellos anteriormente. Versículo 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Ya pensaron en algunos nombres? ¿Sí? Por los que van a los que van a amar, ¿sí? A los que van a bendecir, por los que van a orar. Ya piensen en esos nombres, porque eso es lo que Dios les está diciendo que hagan. No se los estoy diciendo yo, no es mi idea. Créanme, yo estoy tan en contra de esto como todos y cada uno de ustedes. Yo quiero que mis enemigos sufran. Yo quiero que mis enemigos paguen lo que deben. Yo quiero que Dios sea duro con ellos. ¿A poco ustedes no? En serio, ¿no quieren que Dios sea duro con sus enemigos? No. O sea, mentirosillos también. Acuérdense que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿eh? De nuevo, es un estándar bastante alto el que el Señor pone para nosotros. Es un estándar bastante alto que debemos de buscar lograr, porque eso fue lo que Él mismo hizo y nos dice ahí muy claramente, oren por quienes los persiguen. Porque ¿qué ganamos con eso, Señor Jesús? Versículo 45 dice, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos queremos parecernos a nuestro Padre Celestial? Eso es lo que Él hace diariamente. Les causa bien. Si bien lo hace por amor a su pueblo, ¿verdad?
De todas maneras, hace que llueva sobre buenos y malos, hace que el sol salga sobre buenos y malos. Tanto los buenos como los malos tenemos el beneficio de que el sol nos caliente, de que el sol haga crecer nuestras cosechas, de que la lluvia venga e irrigue nuestros campos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y si nosotros queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, entonces vamos a ser como Él es. Versículo 46, sigue diciendo ahí el Señor Jesús: porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Deténganse ahí. Noten lo que está diciendo ahí. Si ustedes aman a quienes los aman, ¿qué onda? ¿Quieren que los felicite? ¿Quieren que les dé un premio? Eso es lo mismo que hacen aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no siguen el ejemplo de Dios, aquellos que no son hijos de Dios. Es lo mismo que ellos hacen. Aman a quienes los aman a ellos. No busquen una recompensa por algo que están haciendo que es para su propio beneficio. Versículo 47 sigue diciendo: y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Y luego noten el versículo 48. Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Queremos ser como nuestro Padre que está en los cielos? Tenemos entonces que seguir su ejemplo. Tenemos que hacer un lado esas enemistades, tenemos que hacer un lado esos sentimientos como de venganza, como los que tenía aquí Gedeón. Estaba justificado Gedeón, quizás en los ojos de sí mismo, quizás en los ojos del pueblo, quizás en los ojos inclusive de las familias de aquellos que habían muerto a manos de los madianitas. Se miraba justificado, pero estaba justificado delante de Dios. Eso era lo que Dios lo había enviado a hacer: juez, jurado y verdugo. Yo creo que no lo he visto todavía en lo que llevamos del estudio en la vida de Gedeón. Pero él les dice: ok, como ustedes no tuvieron misericordia de mis hermanos y como ustedes no les perdonaron la vida a ellos, y si ustedes los hubieran dejado de vivir, yo los hubiera perdonado a ustedes también la vida, como ustedes no lo hicieron, entonces yo los voy a matar. Y luego aquí en el versículo 20 noten a Jeter, su primogénito, que se nos presenta a uno de los hijos de Gedeón. Le dijo: levántate y mátalos. Pero el joven, aún de corta edad, tuvo miedo y no desenvainó su espada. Noten hasta dónde llega aquí el deseo de venganza de Gedeón. Llama a uno de sus hijos que, de acuerdo a lo que nos dice la palabra ahí, era de corta edad, tan corta la edad que no tuvo el valor para sacar su espada y matarlos. ¡Qué tragedia! ¿No creen ustedes? El hombre que no conforme con él hacer las maldades que hace, inculca a sus hijos, enseña a sus hijos a hacer esas mismas maldades. Cuidado. Nosotros debemos de querer algo mucho mejor para nuestros hijos que lo que nosotros tuvimos. Y no estoy hablando de lo material, porque a veces es posible darle lo material, pero no siempre es posible. Sin embargo, lo mejor que les podemos dar es una vida que ejemplifica a un hombre y a una mujer completamente entregados a Cristo en todos los aspectos de su vida. Dispuestos a amar a su enemigo, dispuestos a hacerles el bien, dispuestos a perdonar, dispuestos a ser misericordiosos, dispuestos a mostrar la gracia de Dios que Dios ha dado a ellos también. Porque ese es el mejor legado que les podemos dejar. Aun si les dejáramos millones de dólares, esos millones de dólares no los van a llevar a los pies del Señor. Esos millones de dólares no los van a llevar al cielo. Pero si les dejamos un buen ejemplo, si les dejamos bien trazado el camino a seguir para acercarse a Dios, eso sí los puede llevar al cielo. ¿Sí? Versículo 21 dice: entonces Sebaj y Salmuná le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú, ya que eres tan valiente. Gedeón se levantó y mató a Sebaj y a Salmuná y se adueñó de los adornos de lunetas que prendían del cuello de sus camellos. Y luego los israelitas dijeron a Gedeón: queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas.
Y aquí vemos como un destello de conocimiento y un destello de piedad, un destello de alumbramiento, inclusive en Gedeón, en donde dice en el versículo 23, ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes, será el Señor quien los gobierne. Ay, de repente así como que Gedeón dice algo que en realidad vale la pena decir, que en realidad refleja, ¿sí? Que en un momento ha tenido el Espíritu de Dios, en el que en algún momento dado ha escuchado la voz de Dios y les dice algo que es exactamente lo que tenían que escuchar, que no había razón por la que ellos quisieran a ningún rey ni nadie que los gobernara, porque el Señor era el que debía gobernar sobre ellos. Y saben que este fue el corazón de Dios desde que comenzó con el pueblo de Israel, desde que comenzó con Abraham. Si nunca fue que ellos tuvieran un rey, nunca fue que tuvieran un gobernante que les dijera lo que tenían que hacer. El corazón de Dios siempre fue que confiaran en Él, que pusieran su confianza en Él, que creyeran en Él, que le creyeran a Él de que Él iba a estar ahí para proveer todas sus necesidades. Y aquí Gedeón hace lo que debe hacer cualquier líder cristiano, que es encaminar al pueblo de Dios hacia Él, encaminar el corazón del pueblo de Dios a buscarlo a Él. Y de nuevo, este debe ser el corazón de todo líder que Dios levanta para liderar a su pueblo. Escuchen esto, la autoridad del líder nunca debe ser puesta por encima de la autoridad de Dios y de las Escrituras sobre su pueblo. Nunca, nunca. Mi autoridad sobre lo que pudiéramos llamar la iglesia termina donde la autoridad de la palabra de Dios y la soberanía de Dios comienza. ¿Sí? Hay muchos líderes cristianos que quieren controlar todo aspecto de la vida de aquellos que son parte de sus iglesias. ¿Sí? Me ha tocado pastores que exigen que los jóvenes de la iglesia les pidan permiso a ellos para salir con tal o cual muchacha o muchacho. Que las parejas de la iglesia le pidan permiso a ellos para ir a tal o cual parte de vacaciones. Que le pongan más atención a lo que ellos dicen que a lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben qué? El día que yo les diga que hagan algo que ustedes claramente saben que va en contra de la palabra de Dios, júntense allá afuera, busquen piedras a todo alrededor, a ver si encuentran, porque aquí con el Melrose y todo eso no hay basura ni nada. Agarren botellas de Coca-Cola si no hay otras cosas. Y ¿saben qué? Apedréenme allá afuera. ¿Serio? ¿En serio? Uno de los problemas más grandes que tenemos, por ejemplo, como consejeros bíblicos, ¿saben qué es? Que mucha gente viene y quiere que le digamos exactamente lo que deben hacer. Esposas me han dicho, pastor, dígale, dígale lo que tiene que hacer. Y ellos también no se quedan atrás. Pastor, yo ya le dije, pero a mí no me cree. Dígale a usted que tiene que someterse a mí como al Señor en todo. Dígale. Pero eso no es mi trabajo. Mi trabajo es dirigirlos hacia la palabra de Dios, decirles lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios espera de ellos, y ellos tienen que tomar la decisión de si lo van a hacer o no. Porque ellos van a sufrir las consecuencias. Es que si alguna vez vienen a consejería conmigo y quieren que les diga, ok, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. No, mis hermanos. Yo les voy a decir, ¿qué dice aquí en Efesios capítulo 5, versículos 21 y siguientes? ¿Están dispuestos a hacerlo? La mayoría de las veces dicen, oh, está difícil. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que eso es lo que Dios dice, están dispuestos a hacerlo. Pero como dice Isaías, si quieres y obedeces, comerás de lo bueno de la tierra. Pero si no quieres, vas a sufrir las consecuencias. Y aquí creo que Gedeón les dijo lo correcto, ni yo, ni mi familia, ni nadie de mi familia, nadie va a ser el rey sobre ustedes, nadie va a ser ningún gobernante sobre ustedes, porque tiene que ser Dios el que los gobierne.
Versículo 24 sigue diciendo: y como ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas, Gedeón les dijo: quiero pedirles algo, deme cada uno de ustedes los aretes de su botín. Y ellos, tendiendo un manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron: con mucho gusto te los daremos. Y el oro de los aretes llegó casi a 19 kilos, sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y los collares que traían colgados los camellos. Con todo ese oro Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofra, que era su ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efod, se corrompieron y le rindieron culto en ese lugar. Y esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. Noten lo que sucede aquí: recoge todo el oro, recoge todas las placas de oro, todos los vestidos, todo lo que traen. ¿Y qué hace Gedeón con ello? Confecciona un efod. Un efod era como una cosa aquí que se ponían enfrente, que nada más los sacerdotes debían de portar. Era algo que Dios había confeccionado para los sacerdotes. Y noten lo que dice ahí en el versículo 27, que cuando Gedeón hizo este efod y lo llevó a esta ciudad que se llama Ofra, sí, que era su ciudad, dice que los israelitas vieron el efod y ¿qué sucedió? Se corrompieron y le rindieron culto en ese lugar. Si ustedes están leyendo la Reina Valera 60, dice que se prostituyeron con el efod. Digo, no tengo que hablarles más claro que eso, ¿verdad? Todos sabemos lo que alguien que se prostituye hace. Y básicamente lo que Dios está diciendo: con el efod se prostituyeron. Decidieron que iban a tener relaciones con ese efod que solamente deberían tener conmigo, porque yo soy su Dios. ¿Saben que en el Antiguo Testamento Dios considera al pueblo de Israel su esposa? En el Nuevo Testamento Dios considera a la iglesia como la esposa de Cristo. Y cuando el pueblo de Israel o la iglesia pone a alguien o algo en el lugar que solo Dios debe tener, ¿sí?, en las vidas de los creyentes, Él lo ve como infidelidad o como adulterio espiritual. Así de serio es para Él. Así de serio es para Él la idolatría. Así de serio es para Él que su pueblo lo haga a un lado y tome a otra cosa o a otra persona y la ponga en el lugar que solamente le corresponde a Él. Lo ve como una infidelidad marital. Y yo estoy seguro que todos estaríamos dispuestos a soportar muchas cosas de nuestro cónyuge. Pero cuando se trata de infidelidad, diríamos: híjole, no estoy seguro. Es más, ni se lo imaginarían. Sin embargo, el pueblo de Israel le fue infiel a Dios. La iglesia, la cual es compuesta de todos nosotros, a veces le es infiel a su marido también. En el libro de Salmos, en el Salmo 106, los versículos 34 al 39, hablando de los hijos de Israel, el salmista dice: no destruyeron a los pueblos que el Señor les ordenó destruir, sino que se mezclaron con ellos y asimilaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso los llevó a la ruina. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Y así derramaron sangre inocente, sangre que fue ofrecida a los dioses de Canaán, sangre que dejó manchada la tierra. Noten el versículo 39, esos hechos los hicieron ¿qué? Impuros, pues actuaron como un pueblo ¿qué? Infiel. Le fueron infieles a Dios. Se prostituyeron. Rindieron homenaje a otros dioses, a ídolos. Le dieron a ellos la honra que solamente Dios debía recibir. Y por ello Dios los castigó. Y de nuevo viene la pregunta o la observación: pastor, pero eso es el Antiguo Testamento, ¿no?
En el Nuevo Testamento sin duda no hay algo que diga algo así tan duro. Lean conmigo lo que dice Santiago capítulo 4, los versículos 4 y 5. Reina Valera dice almas. Aquí la Reina Valera contemporánea dice hay gente adúltera. ¿Cómo los llama? Adúltera. Gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios es celoso con su pueblo. Cuando ponemos a otra cosa o ponemos a una persona, no importa quién sea, aun cuando fueran nuestros propios hijos, nuestros propios padres, nuestros propios cónyuges, antes de Dios, ¿sí? Estamos dándole a ellos el lugar que solamente a Dios le pertenece. Ahora no me malentiendan, esto no quiere decir que tenemos que odiar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, etc. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que Dios debe estar tan por encima de todos ellos y de cualquier otra cosa que hay en nuestra vida, porque eso es lo que nos mantiene puros, blancos, como la novia que el Señor merece. Por eso es necesario el lavamiento del agua con la palabra, como nos dice Efesios 5. ¿Sí? Entonces, en cuanto vieron este efod de oro, vieron todo lo que Gedeón hizo, como que lo elevaron a su sacerdote y como que empezaron a rendirle culto a este efod. Rápido. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Rápido se olvidaron de la salvación que les había traído. Y empezaron a rendirle culto a esta cosa inánime que tenían delante. Versículo 28 y siguientes dice, así fue como Madián fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón hubo paz en la tierra durante 40 años. Después de eso Gedeón, hijo de Joás, también llamado Jerubbaal, se regresó a su casa. Los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos porque tuvo muchas mujeres, algo que es lo que vamos a hablar más adelante. Con la concubina que tenía en Siquem tuvo un hijo que llamó Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano, y lo sepultaron en Ofra de las Abieseritas, en el sepulcro de Joás su padre. Pero a la muerte de Gedeón, noten, versículo 33, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal-Berit. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban, y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Jerubbaal, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel. ¿Se veían ustedes? Más tardaron en ser liberados y en ser librados de los madianitas que lo que les duró el gusto, y empezaron a corromperse una vez más. Oh, triste, ¿no creen? Y tenemos que tener cuidado nosotros como el pueblo de Dios de que eso no nos vaya a pasar a nosotros, porque se nos dice claramente, Pablo nos dice en el libro, su carta a los Corintios, que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para nuestra amonestación, para que no vayamos a caer en los errores que ellos cayeron. Por eso tenemos que estar estudiando las Escrituras, por eso nos reunimos para estudiar las Escrituras aquí todos juntos. ¿Sí? Quiero dejarlos con unos cuantos pasajes aquí que quiero que leamos y que quiero que prestemos atención a ellos, porque creo que nos llaman a dar un vistazo a nuestra vida, y nos llaman a que despertemos, porque la venida del Señor está muy cerca y no queremos ser encontrados en la misma situación que los israelitas estaban siendo encontrados, siendo castigados constantemente.
Van a tener que buscarlo en sus Biblias porque no lo van a poner en la pantalla, pero el primer pasaje está en Romanos capítulo 13, los versículos 11 al 14. Romanos 13, versículos 11 al 14, en donde Pablo les escribe a los romanos y les dice: hagan todo esto, hablando de todo lo que dicen los versículos anteriores. Noten esto: conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Versículo 12 de Romanos 13 sigue diciendo: la noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Se fijan la exhortación de Pablo aquí? Tenemos que buscar vivir para Él, en Él, por Él. Despierten, está diciendo. Despierten, porque nuestra salvación está más cerca hoy de que cuando creímos. En Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 25, se nos dice ahí: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Versículo 21 de Hebreos 10. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe en el corazón, purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Por favor, noten el versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Mis hermanos, el día está muy cerca. Tenemos que estar preparados. Y como cristianos tenemos que andar en la luz como Él está en la luz. Y por eso nos reunimos, y por eso estudiamos la palabra, y por eso cantamos juntos. Porque al estar todos juntos nos provocamos los unos a los otros al amor y las buenas obras. De eso se trata la iglesia, de edificarnos los unos a los otros. Y todos juntos poder tener comunión los unos con los otros y todos juntos con el Señor. Eso es lo que Él quiere para nosotros. No quiere que andemos como los israelitas, con montaña rusa. Digo, no me malentiendan, a mí me encantan las montañas rusas, ¿ok? Pero nuestra vida cristiana no debe ser una montaña rusa. Nuestra vida cristiana debe ser una que constantemente está avanzando hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. Sí, de vez en cuando hay que otro bajón, ¿no es cierto? Porque no somos perfectos, somos seres humanos. Pero ¿saben qué? Que esos bajones no sean la normal en nuestra vida, que sean la excepción en nuestra vida. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y gracias a Dios que aun cuando nos desbalagamos, Él siempre nos busca. Amén. Porque Él tiene un amor para con nosotros que es un amor sin condición. Así es que voy a pedir al grupo de alabanza que pase y vamos a orar y luego vamos a cantar una vez más. Amén.